AMLO debe responder al boicot de la derecha a la consulta contra los expresidentes investigándolos. En vista de que la derecha está haciendo todo lo posible por boicotear la consulta del juicio a expresidentes, Andrés Manuel López Obrador debe responder investigando a los mismos expresidentes, sea cual sea el resultado de la consulta. Por esto, para empezar, las excusas de la derecha para boicotear a la consulta son francamente idiotas. Primero decían que no se debería hacer la consulta porque era una violación de la presunción de inocencia y del debido proceso y otras tonterías. Luego dijeron que no porque era la obligación del presidente investigar si había algo indebido. Pero cuando fue un hecho que se haría la consulta y que Morena ganó la mayoría en el Congreso, las excusas idiotas de la derecha para boicotear a la consulta son otras e incluyen que no porque sale muy cara. Ajá, los mismos que votaron a favor del Fobaproa y que no tuvieron problema con la estela de luz son los que se quejan del costo de la consulta. Que no porque no se le entiende a la pregunta y hasta The Economist dijo que AMLO cantinfleó con la pregunta. Lo que no dijo es que la pregunta la determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no AMLO. Pero en el fondo lo único que busca la derecha es que no se investigue a los expresidentes, porque saben que todos los expresidentes son del PRIAN, y si la mayoría vota a favor de juzgar a los expresidentes, el único que sale bien parado es AMLO, mientras que los prianistas quedan como los delincuentes que son. Ahora bien, la derecha sabe que en una consulta la mayoría de los mexicanos votaría a favor de que sí se investigue a los expresidentes, así que el boicot que buscan es que la consulta no sea vinculatoria. Legalmente, para que una consulta sea vinculatoria, debe participar el 40% de los votantes en el padrón electoral. Eso pasa fácilmente hasta en elección intermedia, y precisamente por eso los derechangos se fueron de espaldas y se hicieron en los chones, porque saben que la gente sí va a salir a votar. Su estrategia entonces es hacer lo posible porque los derechangos no voten y así no se alcance el 40% de la votación. Seguiría ganando el sí a investigar a los expresidentes, a pesar de eso, pero como no sería vinculatorio, el gobierno federal no estaría obligado a investigar. Pero la ley no dice que no se deba hacer lo que dice la consulta, si no participa el 40% del electorado. Dice que no es vinculatorio, es decir, que no es a fuerzas, pero tampoco dice la ley que el gobierno no debe hacer lo que diga la mayoría. No es cierto, el gobierno solo puede hacer lo que la ley permita. Dirían los derechangos, sí, pero en el caso de una consulta, la vinculación no quiere decir que no se hace nada. Quiere decir que si el gobierno no quiere, no lo hace. Así que nada más por joder a los derechangos y para pasarse por abajo a su boicot, AMLO debe investigar a los expresidentes de todos modos. ¿Por qué? Porque sí, porque lo puede hacer con o sin consulta. ¿O no era eso lo que decían los derechangos? Que se frieguen entonces, para que se les quite y no estén moliendo con boicots a la democracia. Porque bien que sí quieren votar en el referendo revocatorio de mandato, ¿no? Ah, pues entonces, váyanse a chiflar a la loma, voten en la consulta de juicio a expresidentes o no estén molestando con el referendo revocatorio. Hipócritas. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Yo llamo a que la gente participe en la consulta porque se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa. Independientemente del propósito que tiene, es muy importante acreditar el que el pueblo sea tomado en cuenta y que no nos quedemos solo en la democracia representativa, que nada más participemos cada 3, cada 6 años, sino que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, porque el pueblo es el soberano, es el que manda, y la autoridad tiene que mandar obedeciendo al pueblo. Entonces hay que ir a votar en la consulta. Quienes están llamando a no participar, pues no son demócratas, o nada más son demócratas cuando les conviene. Si se
va a llevar a cabo el domingo la consulta, hay que participar, todos. Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si hay una casilla y donde voy, aquí tengo mi credencial, ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar. Se debió haber hecho esta consulta el mismo día de la elección de junio, pero los opositores se opusieron a que se llevaran a cabo las elecciones el mismo día, o mejor dicho, que se llevara a cabo la consulta el mismo día de las elecciones. Ahora están alegando de que cuesta mucho. Pero como no quieren que el resultado sea vinculatorio, porque se requiere un porcentaje de la participación, 40%, entonces mañosamente decidieron hacerla en otra fecha, mañosamente se quedan callados, no informan. Es una vergüenza que los de el INE, que deberían de estar difundiendo lo de la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, y parece que están en contra de la democracia. No parece. Por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática. Y los medios de información, silencio, no generalizo, hay excepciones. Y también ya a los opositores que se vayan ya agrupando como lo hicieron para la pasada elección, porque ya viene la revocación del mandato y se le va a preguntar al pueblo, porque fue una reforma constitucional, se le va a preguntar al pueblo si quieren que yo continúe o que renuncie. Esto va a ser para marzo del año próximo. Y voy a estar 3 meses también en veda electoral, antes de todo el año, desde que empiece. Claro, las conferencias van a continuar, pero para asuntos políticos, pues no sé cómo le voy a hacer. Me voy a poner ahí sí voy a tener que usar cubreboca. El jefe de la mafia de la corrupción en México se llama Carlos Salinas de Gortari. Él ocupó la presidencia a través del fraude electoral, uno de los más descarados en toda la historia de México. Durante su mandato, privatizó cientos de empresas públicas, 63% de las que existían en aquel entonces. Privatizó los 18 bancos nacionales, recaudando más de 13,000 millones de dólares. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Además, utilizó la partida secreta, un fondo mensual de millones de pesos para uso del presidente, y la repartió entre sus hermanos, entre empresarios, legisladores y periodistas. Y por si fuera poco, en su último mes en el poder, Salinas hizo 41 movimientos bancarios por más de 650 millones de pesos. Pero el pueblo mexicano es sabio y no olvida los abusos que la mafia del poder cometió. Ahora las y los mexicanos tenemos una oportunidad histórica para decirle no a la impunidad y sí a la justicia. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. El expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León dejó muchas deudas pendientes. Durante la crisis de su gobierno, usó el dinero del Fobaproa para salvar a los bancos y a sus amigos, convirtiendo en deuda pública más de 500,000 millones de pesos que al día de hoy seguimos pagando. En 1997, su gobierno fue culpable del asesinato de 45 campesinos indígenas en Acteal, Chiapas, una terrible masacre que nunca tuvo justicia. Yo, como comandante supremo del Ejército, cada vez que considero que hay un hecho, una circunstancia que amerita la participación del Ejército, como comandante supremo, decido su participación. En 2011, familiares de las víctimas denunciaron a Zedillo en tribunales de Estados Unidos. En respuesta, el expresidente solicitó inmunidad en ese país. La corrupción y los compadrazgos también caracterizaron su sexenio.
Zedillo entregó los ferrocarriles mexicanos a empresas privadas y al terminar su mandato se convirtió en socio de ellas. Pero ahora tenemos una oportunidad histórica. Llegó el momento de acabar con la impunidad y exigir justicia. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. En el 2000, llegó a la presidencia uno de los más grandes traidores de México, Vicente Fox. Él traicionó al pueblo de México con una promesa de cambio que nunca llegó. Su sexenio se distinguió por la tortura, la corrupción y la traición al pueblo. En 2006, en Atenco, más de 2.500 elementos policiales golpearon, violaron y asesinaron a quienes defendían sus tierras. Un mes después, policías levantaron un plantón de maestros en Oaxaca. La tortura y desaparición forzada fueron minimizadas. Como era de esperarse, Fox violentó al pueblo con plena impunidad. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. Además, el tráfico de influencias también imperó en su gobierno. Fox ordenó avalar contratos de Pemex por miles de millones de pesos en favor de Oceanografía, empresa acusada de corrupción y ligada a los hijos de su esposa Marta Sagún. Y por si fuera poco, en 2006, en otro acto cobarde y perverso, hizo todo para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Si no, el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue. Primero Fox intentó desaforarlo y luego orquestó junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios una millonaria campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel. A pesar de la evidente intromisión y manipulación de Fox en las elecciones, se consumó el fraude electoral más descarado y respaldado por los grupos privilegiados de los últimos 20 años. Pero ahora, juntas y juntos, podemos terminar con décadas de impunidad y devolverle al pueblo la justicia que le quitaron. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. Felipe Calderón se suma a la lista de expresidentes que traicionaron y ensangrentaron a México. En 2006, llegó a la presidencia tras el fraude electoral que su partido y sus aliados del PRI orquestaron en contra de López Obrador. Haiga sido como haiga sido. Carente de la legitimidad del pueblo, inició una fallida guerra contra el narco, desatando una ola de violencia que causó miles de muertes y que al día de hoy sigue cobrando vidas. Por desgracia va a tomar vidas humanas. Calderón paralizó a México con la violencia y además encubrió los nexos del crimen organizado con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos y culpable de que altos mandos de la seguridad, como Luis Cárdenas Palomino, torturaran y abusaran de su poder. Pero ahora, las y los mexicanos tenemos la oportunidad histórica de decirle no a la impunidad y sí a la justicia. Haz que paguen. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. Enrique Peña Nieto es la cara de la corrupción en México. El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron. El expresidente encubrió el crimen con la verdad histórica, lavándose las manos por un caso que en su sexenio no tuvo justicia. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional. Peña Nieto robó al pueblo de México y junto a la empresa Odebrecht sobornaron con más de 121 millones de pesos a miembros del Congreso para que se aprobara su reforma energética. Además, fue acusado de ser cómplice de Emilio Lozoya en el desvío de recursos de Pemex. Fueron 11 dependencias de gobierno las usadas para desviar más de 7,000 millones de pesos a 186 empresas fantasma. Así operó la estafa maestra. Mientras él se enriquecía, las y los mexicanos pagábamos privilegios como el avión presidencial y la Casa Blanca. Pero ahora, el pueblo tiene la oportunidad de acabar con la impunidad y de exigir justicia por estos crímenes. Este 1 de agosto, participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. Los expresidentes de México abusaron de su poder y le hicieron mucho daño al pueblo.
Ahora, las y los mexicanos tenemos una oportunidad histórica para detener la impunidad y dar paso a la justicia. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. La justicia está en tus manos. Vota sí, juicio a expresidentes. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.